Kane estaba siempre de mal humor y a la defensiva con ella. Ahora tenía mucho más cuidado de no hacerle daño. Las armas eran para los combatientes y ella ni lo era ni lo sería jamás. No soy tu perrito faldero y no te necesito. ¿Qué le había contado sobre el sello? Que en vez de ir contra su personalidad, le añadía nuevos rasgos, que le resultaba más fácil ser implacable, pero que también le impedía resistirse a sus impulsos y deseos. Calculador, astuto, devoto, tenaz, implacable, eficaz, resuelto y severo. Sobrevive, le había repetido Kane sin descanso. Si Elena estaba aprendiendo a luchar, no era para vencer, sino para escapar, como si fuera un animal de presa. Creo que me desea. Desde que lo curé, las cosas entre nosotros han cambiado, pero se ha dado cuenta de lo que estoy haciendo. Se obsesiona mucho con todo. Me parece que siempre ha sido así, pero el sello solo lo intensifica. Si todo sale según lo previsto, eso nos proporcionará una ventaja, porque ya no le dará la espalda a la llama eterna. Teniendo en cuenta lo lejos que ha estado dispuesto a llegar para salirse con la suya, diría que hay una posibilidad de que destruya todo lo que se interponga en su camino. Y eso tal vez me incluya a mí. Creo que se siente solo. Espero que no te estés encariñando de él. La única manera que tengo de mantener a Luke y su unidad alejados de las batallas más duras es saber de antemano cuáles van a ser. Acabo de darme cuenta de que, si todo sale bien, controlarás a Ferron del mismo modo que me controlas a mí con Luke. Siento bastante lástima por él. Según mi padre, mi repertorio era demasiado especial como para desaprovecharlo. Tienes un repertorio de lo más interesante, muy inusual y una excelente atención al detalle. Me sorprende que no seas metalúrgica. Tenía la sensación de que, independientemente de la decisión que tomase, acabaría decepcionando a alguien. ¿Lo notas ya? Elena sentía el calor de su aliento en la oreja, revolviéndole el cabello, y eso hacía que le resultara imposible concentrarse. Kane no estaba ayudando en absoluto. Una presión intensa crecía en su interior cada vez que lo tenía cerca, desesperada y frenética, como si estuviera nadando hacia la superficie, sin llegar jamás a alcanzarla. Asintió temblorosa y Kane le soltó las muñecas. Inténtalo otra vez. ¡Han capturado a Lila! Podrían convertirla en una necrómata y aprovechar su destreza en combate para atacar a la llama eterna y a Luke. O peor aún, podrían encerrarla en un laboratorio y someterla a todo tipo de experimentos. ¡La han encontrado! ¡Han encontrado a Bayard! Lila iba a necesitar un milagro para sobrevivir, y rápido. La intervención fue intensa y delicada. Habían estado muy cerca de perderla, pero se llevaría el secreto a la tumba. En el fondo, ella sabía que había ido demasiado lejos. Sentía mucho frío y estaba agotada. Oyó a Paige decir que era una insensata. Es un milagro que haya sobrevivido, y todo gracias a la rápida intervención y al rescate del equipo de salvamento. Recibirán una medalla por su valentía, y también se han convocado varias misas de ascuas para que los fieles devotos le den las gracias a Sol por haberla salvado. La pérdida de Lila Bayard no sería la única capaz de sacudir los cimientos de la llama eterna. Lo he repetido hasta la saciedad. Nunca me han hecho caso, pero puede que tal vez tú sí lo hagas. No deberíamos desperdiciar las habilidades únicas de nadie, aunque no les demos el reconocimiento que merecen.
Fue Lila quien juró proteger a Luke con su vida, morir por él si era necesario. Luke no tuvo más opción que aceptar. Lo que hubiera existido o no entre ellos quedó sepultado bajo el peso de aquellos votos. Cuando era niño, pensaba que era injusto que las guerras de verdad hubieran sucedido antes de que yo naciera. Me aterraba ser uno de esos principados que nadie recuerda porque no sucedió nada relevante durante su mandato. Ahora, daría lo que fuera por una vida así. Ya no saboreo nada que no sea sangre y humo, y no siento tampoco nada, a menos que esté ardiendo. En las historias, la guerra suena increíble. Luchar por una causa, ser un héroe. Porque todo el mundo finge que eso tiene algo de bueno. Tal vez no les quedó otra opción que recordarse eso a sí mismos para poder vivir con ello. Juré proteger a este país y representar los valores de la llama eterna, fundada por mis antepasados. No estaría cumpliendo ninguno de esos votos si permito que otros mueran por mí, cuando está en mi mano salvarlos. Su sacrificio ha estado a punto de quedar en nada por tu egoísmo. No soy un símbolo, ni tampoco el corazón de nada. Soy el Principado. Lideramos con nuestros actos, no con nuestras órdenes. Eso no lo decides tú. Según los informes, parece que quieren apresar a Luke con vida y que el animal es capaz de cazar de forma selectiva. Tienes una intuición muy interesante. Puede que la haya subestimado. Lo cierto es que nunca me gustó demasiado la vivemancia. Aún así, tu trabajo hace honor a la llama eterna. Shiseo había logrado lo que nadie antes había conseguido. Lo llamamos Mo Lianxi y su propiedad principal es que crea inercia. Al igual que el lumitio genera resonancia, el Mo Lianxi la absorbe. No sé cómo han podido conseguir este elemento. Simorrow había sellado una alianza con Evgos y mantenía tratos comerciales secretos con el Imperio Oriental. La amenaza que se cernía sobre Palladia era mucho mayor de lo que imaginaban. No comprendes cuánto se protege en Mo Lianxi. Solo alguien de la realeza que cuente con un sello del emperador tiene acceso a algo así. Y tú lo sabes. ¿Qué importa lo que yo piense? Convivo con idealistas, pero lo único que veo son cadáveres. El sumo nigromante hará lo que sea necesario para ganar, sin importarle las consecuencias. ¿Tenéis algún plan que no dependa de la supuesta superioridad del bien sobre el mal? Si piensas que no vamos a ganar, ¿por qué nos ayudas? ¿Crees que no lo mereces? Ah, sí, soy la rosa que crece en mitad de un cementerio. ¿El sello de tu espalda también fue por mí? ¿Por quién si no? Le dio la sensación de que algo lo perturbaba. No mueras, Kane, le dijo. Él estaba caminando por un desfiladero que le daba mucho miedo. Si el sello había sido el castigo por cometer un error, ¿cuál sería el precio por una traición? Hay destinos peores que la muerte, Marino. Lo sé, pero ese es el único que no tiene remedio. Kane soltó una carcajada amarga. Está bien, pero solo porque me lo pides tú. Él se mostraba más áspero que antes. A veces aparecía con heridas graves y su recuperación era lenta. Si Helena se ofrecía a ayudarlo, la apartaba con violencia, como si fuera una consecuencia de haberle pedido que no muriera. Se veía obligada a presenciar con tristeza que era incapaz de hacerlo. Al canalizar su resonancia y dirigirla hacia el metal, no percibió más que estática. Según su resonancia, allí no había nada.
El metal empezó a deshacerse entre sus dedos, como si estuviera corroído, y el polvo se mezcló con la sangre de Kane. Era una aleación, el lumitio fusionado con Molian-Shi. Si el compuesto se había extendido por el torrente sanguíneo, no sabía qué podría pasarle. Los inmarcesibles estaban cada vez más cerca de conseguir una interrupción de la resonancia. Usó su resonancia de forma invertida para ubicar los fragmentos de metralla en el espacio negativo que generaban. La herida dejó una cicatriz que no se desvaneció por completo. Kane retiró por fin las manos del cuello, pero seguía mirándola fijamente a la garganta. Lentamente recorrió la piel de Elena con los dedos, y ésta reconoció su resonancia como una calidez que le atravesó toda la columna vertebral. Otra grieta de esa fachada de indiferencia que él intentaba mantener. No puedo dejarte morir. No me dejan morir. ¿Bennett sigue experimentando contigo? Creía que si sobrevivías al sello no te harían más. Tengo la mala costumbre de sobrevivir contra todo pronóstico. Por lo visto, eso me convierte en algo digno de estudio. Lo siento mucho, Kane. Eres increíble, de verdad. Cuando viniste aquí por primera vez, pensé que no tendrías agallas, pero he de admitir que tienes talento. Harías lo que fuera por esa familia, ¿verdad? Sin embargo, algún día, Holfa se dará cuenta de que no encajas en su reino dorado de pureza. Me pregunto qué hará contigo entonces. Supe que sería prescindible desde el día en que me convertí en sanadora. ¿De verdad crees que fue entonces cuando empezó? Siempre has sido prescindible. No, siempre se trata de poder y en lo que la gente está dispuesta a hacer sin reparar en las consecuencias. Porque sois envidiosos y crueles y queréis más de lo que tenéis, que ya es bastante. Bueno, supongo que en parte sí fue por eso, pero no del todo. Morrow solo abrió la fisura que los Holfast llevaban siglos generando. Desde que fundaron esta ciudad, se proclaman reyes sin reconocerlo abiertamente. No eran de esos que buscan el poder, en absoluto. Ellos habían sido designados por los dioses, eran los elegidos. Eso es porque nunca quisieron gobernar. Sí, es graciosa la cantidad de gente con autoridad que detesta la política, como si lo único que quisieran fuese hacer lo que les da la gana y recibir elogios por ello. Aunque la academia se fundara con la intención de alcanzar la excelencia en la alquimia, todo empezó a desmoronarse desde el instante en que la ciencia comenzó a contradecirse con la fe. Deberías haber visto la crisis que se produjo cuando se descubrieron metales nuevos, porque solo podían haber 8. Por supuesto, ¿cómo no querrían mantener el legado de Orión? No podrían romper esa promesa del todo, así que de vez en cuando traían a alguien, algún prodigio de una tierra lejana, que usaban como prueba de su magnanimidad. Eso no es lo que hacían. Eras una alumna becada y desesperada, que se echaba a llorar cada vez que se publicaban las notas de los exámenes, porque así te asegurabas un año más de educación. Y tu padre vivía en los suburbios sumergidos, porque no le ofrecían trabajo en ninguna parte. A los Holfast no les habría costado nada encontrarle un trabajo cualquiera a tu padre. Siempre sabían cuánta presión era capaz de soportar cada persona. Tú eras la línea que los Holfast dibujaba entre la llama eterna y los demás. Recibías toda la atención y los elogios que ningún alumno del gremio conseguiría jamás. Cuando llegó Morrow, ni siquiera tuvo que prometer la inmortalidad o riquezas. Solo se ofreció a eliminar a quienes no nos dejaban avanzar en la vida. A los ojos de Morrow, todos somos prescindibles, así que como ves, estoy muy familiarizado con la ilusión del libre albedrío. Por eso, la reconozco cuando la veo. ¿Y qué diría tu querido Luke si supiera que has dejado que el asesino de su padre te compre como una puta?
Mientras hablaba, la mano que tenía libre se deslizó hasta la cintura de Elena. La atrajo hacia sí y recorrió su cuerpo sin disimulo, manoseándola como si estuviera a punto de lanzarse sobre ella, para devorarla allí mismo, en el suelo. Pero en su mirada solo había hielo, ni rastro de deseo. Era una pantomima del beso que una vez compartieron. Por mucho que Kane intentara convencerla de que los Holdfast tenían la culpa de todo, de que solo le habían ofrecido una educación para mantenerla bajo control, era él quien la había convertido en una puta. No obstante, lo peor era saber todo eso y aún así anhelar los escasos momentos en los que él era amable, porque eso era lo único que le quedaba. Cuando caíste inconsciente, necesitaba instrumental para operarte, así que lo creé a partir del cuchillo. Ya conseguiré otro. Te he traído un regalo. Es un botiquín de emergencia. Está pensado para aumentar la efectividad de la sanación alquímica. Creo que te vendría bien aprender algunas técnicas de sanación para que puedas aplicártelas a ti mismo. Si entiendes cómo funciona tu cuerpo y vas guiando la regeneración, te recuperarás más rápido. El sumo nigromante no tiene ojos. Nunca había visto a Morrow, pero según le habían contado, las pocas veces que se dignaba a aparecer, llevaba una máscara dorada con forma de media luna, que le tapaba casi todo el rostro, y que se extendía a los lados como si tuviera cuernos. Era como un eclipse de sol. Tengo que irme. Feliz solsticio. Espero que tus días se iluminen. Marino, yo también tengo algo para ti. Dentro había un par de dagas preciosas, envainadas en unas fundas de malla. Aunque no las había tocado, Elena sintió como su resonancia reaccionaba. Ponte la más larga en la espalda y la pequeña en el antebrazo. Están hechas a medida. El titanio y el níquel conforman una aleación mnemotécnica, lo que te permitirá transmutarlas más que el resto de las armas. Siempre volverán a su forma original. No puedes desmontarlas ni convertirlas en instrumental médico. Da igual quién lo necesite. Gracias, no sé qué decir. Son preciosas. No hay de qué, aunque me alegra que te gusten, porque quiero que las lleves encima siempre que salgas del cuartel general. De hecho, deberías llevarlas en todo momento. No te las quites salvo para dormir. No puedes guardarlas en el fondo de la bolsa. Quiero verlas contigo cada vez que vengas aquí. ¿Entendido? Debo admitir que has resultado ser bastante cara, Marino. El interés particular que Ylva le había demostrado desde la muerte de su padre le parecía ahora menos generoso. Creo que es imposible que el enemigo consiga suprimir la alquimia por completo mediante el método que están usando. Es cierto que impide la sanación y la cirugía alquímica, pero su uso en batalla suele ser limitado, aunque eso podría cambiar si aciertan con la ratio y la composición. Es solo una teoría. Si centráramos esa interferencia en las manos, los alquimistas perderían la capacidad de percibir su propia resonancia. Lograríamos una interferencia capaz de suprimir casi todas las resonancias, independientemente del repertorio del alquimista. Qué suerte tuvimos de que le sacaras esa metralla Ferron. Me ha regalado un par de dagas por el solsticio de invierno. Están hechas de titanio y níquel. Ferron está subiendo de rango. A ella se le detuvo el corazón. Sí que se había percatado de que su uniforme cada vez era más oscuro. Tiene controlados varios distritos de gran valor, la fábrica del reducto, y está consolidando su poder a una velocidad alarmante. Hace meses que circulan rumores de que Morrow tiene un arma nueva. Pensábamos que se trataba de las quimeras o del anunitio, pero no es así. ¿Cómo es posible que siga vivo? Ferron no es el único espía que tenemos. Según los informes, Ferron recibió un castigo cuando recuperamos los puertos. Un castigo brutal. Me aseguraron que estaba muriéndose.
Por eso el ataque fue tan complejo y necesitó tanta información confidencial. Estabais seguros de que lo matarían por cometer ese error, porque queríais que lo mataran por ello. ¿Por qué no me lo contaste? Siempre has sido especialmente sincera. Por eso Luke confía tanto en ti. Dimos por sentado que acabarías dándote cuenta. Cuando se hizo evidente de que no había sido así y que sentías que le debías algo, decidimos que era mejor que intentaras curarlo. Con suerte, comprenderías que no servía de nada y acabarías trayéndonos su talismán. Así que ya puedes imaginar nuestra sorpresa cuando descubrimos que nuestro espía traicionero no solo había sobrevivido, sino que se había vuelto más peligroso que antes. ¿Cómo lo hiciste? Estábamos perdiendo la guerra y solo remontamos porque él nos ayudó a retomar los puertos. Lo hizo por nosotros. Tú no lo viste el día que volví. Ferron era consciente de que lo castigarían. Había asumido su muerte. Si queríais que muriera, deberíais habérmelo dicho. Crowther me pidió que hiciera todo lo posible. ¿Qué le hiciste? ¿Usaste algo para curarlo? Supuse que si teníais que elegir entre uno u otro, preferiríais que sobreviviera a él. Así que usé el amuleto que me regalaste. ¿Le diste el amuleto a Ferron? No, yo... ¿Lo sigue teniendo o no? Tengo el amuleto, pero la Heliolita ha desaparecido. ¿Qué has hecho? Se rompió y salió una especie de sustancia, algo parecido al mercurio. Se fusionó con Ferron. Si no querías que lo sanara, deberías habérmelo dicho. ¿Conoces la historia de la gema de los cielos? Es un mito. Todo el mundo sabe que fue una mala interpretación. Luke me contó que no era verdad. No me educaron para ser su mano derecha, ni para soportar la carga de este legado. Yo estaba satisfecha con mi papel, pero Luke era demasiado joven para asumir la responsabilidad del principado. He intentado tomar buenas decisiones. Cuando descubrimos que eras una vivemante, pensé que eras mi salvación, que Sol me había concedido un medio infalible para protegerlo. Por supuesto, tuve que lidiar con los prejuicios políticos y Matías no me lo puso fácil. Después de todas las exigencias que te impuso, me preocupaba que el estrago te matara antes de tiempo. Este amuleto lleva siglos bajo llave, protegido por varias generaciones de Holdfast. Confiaba en que esta guerra lo hiciera despertar de alguna forma. ¿Qué era? Mi familia construyó esta institución y esta ciudad para asegurarse de que la nigromancia no volvía a hacerse con el poder. Entregaron sus vidas a esta causa y mantuvieron secretos con el mismo fin. ¿Has escuchado hablar de Caudalon? Caudalon era el nombre que tenía Palladia antes de que se produjera la primera guerra nigromántica. La ciudad fue arrasada por una plaga y, cuando el nigromante se enteró, usó los cadáveres para crear un ejército. No hubo ninguna plaga. Orión contó que había sido una plaga porque esa era una explicación más amable que la verdad. El nigromante se enteró del poder alquímico de esta zona y vino a Caudalon por la gente que vivía aquí. ¿Los mató a todos? No. Siguen vivos. Todavía están vivos. El nigromante era un vivemante, igual que tú. Aunque en aquella época esas habilidades parecían sacadas de un cuento mitológico. Llegó a Caudalon haciendo milagros. La gente pensaba que era un dios. Le erigieron un templo en la meseta y le entregaron todo lo que les pidió. Y él les prometió la inmortalidad a quienes tuvieran fe. Sin embargo, un día los convocó a todos en una asamblea multitudinaria en un sitio secreto que había excavado bajo tierra y declaró que, si confiaban plenamente en él, les concedería la inmortalidad. No sé exactamente qué hizo, pero cuando terminó, el templo estaba lleno de cadáveres
y las almas de los presentes se habían fusionado, se habían combinado para formar esta sustancia. El nigromante usó el poder que emanaba de esa gema para reanimarlos a todos. Cuando Orión se enfrentó al nigromante, las almas todavía conservaban conciencia. Sabían que los habían traicionado, que el regalo de la inmortalidad los condenaba a ser esclavos toda la eternidad. Durante la batalla, el nigromante perdió el control y la gema se volvió en su contra. Se produjo un fogonazo tan brillante como el sol, que iluminó todo el valle y aniquiló al nigromante y a todos los necrómatas en un estallido de fuego. Cuando todo terminó, solo quedaron Orión y sus seguidores. Si alguien hubiera conocido el verdadero origen de la gema, Orión temía que otros intentaran usar el mismo método. Así que, cuando los testigos de la batalla dijeron que la gema había sido un regalo de Sol, Orión no tuvo más remedio que permitir que lo creyeran. Todo era una mentira. No podemos inventarnos la historia para que encaje en lo que deseamos creer. ¿Es que no ves a dónde nos ha llevado esto? Luke piensa que debe suceder un milagro, que aún no ha ganado la guerra porque no ha sufrido lo suficiente, porque no se parece a Orión, porque no se lo merece, y que todo es culpa suya. Pero ese milagro nunca llegará. Lo estás torturando con una mentira. Ferron asesinó a Apolo y desató la guerra. Ahora lo único que puede hacer es mantener viva la fe para que Luke no pierda la esperanza. Intentaba salvarte, evitarte el sufrimiento. Pensé que ese maldito amuleto sería capaz de contener el estrago. Creí que lo considerarías un tesoro, que lo cuidarías. ¿Por qué no se lo diste a Luke? No responde a los Holdfast, pero contigo funcionó. Podrías haber hecho lo que fuera con ella, pero decidiste gastarla en curar a Ferron. Siento mucho no ser la marioneta que tú querías que fuese. Después de haber pasado tanto tiempo sintiéndose culpable por su falta de fe, resultaba que todo era un invento. Ya no sabía qué era real y qué no. Todo había sido un engaño enrevesado hasta que la vendieron a Cain. Quiero que mates a Cain, Ferro. Cain no nos ha traicionado. Asesinó a mi sobrino. Ylva solo buscaba venganza. Por mucho que lo hayas idealizado, Cain Ferro no es una persona, sino un monstruo. Deberíamos haberlo eliminado a él y a su familia hace tiempo, pero a Paul le preocupaba la reacción de los gremios. A pesar de las sospechas que rodearon su nacimiento, dejó que ese chico estudiara en la academia. Y mira cómo le pagó su generosidad. No cometeré el mismo error con Luke. La gente como él no sabe lo que es la lealtad. Los Ferron son tan corruptos como el hierro que tanto aprecian. ¿Por qué estaban todos tan contentos? Algo se le antojaba extraño, como si estuviera mal. Lo único en lo que Elena podía pensar era: Cain os ha conseguido todo esto, y al mismo tiempo recordaba las heridas lacerantes de su espalda, el tejido muerto que lo había envenenado. A pesar de estar demacrado, gris y a punto de desfallecer, lo primero que quiso saber era si había funcionado. Estamos contentos porque la guerra está llegando a su fin. La guerra no estaba llegando a su fin, ni siquiera tenían una estrategia para ganar. Llevaban 6 años luchando por sobrevivir y esperando un milagro que nunca sucedería. Este año nos ha ido de maravilla, y eso es porque hemos superado la prueba. Nos hemos mantenido firmes y no hemos permitido que el miedo nos corrompiera. No te sientas mal, estoy segura de que lo hiciste con buena intención. Todos llegamos a un punto en el que pensamos que lo mejor es rendirse, pero piensa en lo mucho que todo ha mejorado desde entonces.
Tal vez tú fueras la última prueba que necesitábamos superar. Sin pretenderlo, Elena había alimentado sus fantasías. Ahora ya daba igual lo que sucediera, nadie la escucharía. Siempre sería la que sembró la duda, la que los tentó. No sabía si la vivemancia se trataba de una maldición, pero cada vez estaba más convencida de que ella sí lo era. ¡Él! ¿Qué te pasa? Elena lo miró y supo que no tenía más remedio que elegir, Luke o Kane. Solo podría salvar a uno. Tenía que elegir a Luke, pero eso haría que Kane muriese. Todo iba mal y seguiría así. Y no era culpa suya, pero eran ellos quienes lo sufrirían. No podía decirle eso, claro. Sería demasiado cruel acabar con todo, confesar que toda su vida se había basado en una mentira. Nos iremos de viaje, como dijimos. Todavía tengo en la pared el mapa que me regalaste. Eso no va a pasar, Luke. Cuando todo esto acabe, no quiero que pienses que seguiremos siendo amigos. Creo que será mejor para los dos. Pero, ¿por qué? Porque ya no soy tu amiga. La Elena Marino que conociste murió hace 6 años en un hospital de campaña. Ya no existe. Tienes que dejarla marchar. Elena no era un planeta ni un ser celestial. Solo era un ser humano atado al presente, a la brevedad de la existencia, y sentía cómo se le agotaba el tiempo. No, no pienso dejarte marchar. No puedo, él. Lo arreglaré. Tú y yo siempre seremos amigos. Llevaba 6 años viendo morir a gente cada día. Había presenciado las consecuencias de todas las batallas. Había sufrido la devastación hasta sentir que se asfixiaba. Nada ni nadie la convencería nunca de que ese sufrimiento era algo noble y puro. Ninguna recompensa valía algo así. Los milagros en los que creía no eran más que trucos de magia, comprados y pagados con traición. Siempre tienes que volver, ¿de acuerdo? No mueras. Prométeme. Marino, ¿qué ha pasado? Nada. Solo que pasé un montón de tiempo haciendo tu botiquín y estuve casi 1 hora enseñándote a usarlo. Así que creo que serías muy considerado si no te murieras. Está bien, pero solo porque me lo pides tú. Durante mucho tiempo había pensado que podría con todo, por la guerra, por Luke, que tenía el valor de pagar cualquier precio, pero ahora sabía cuál era su límite. Kane no era inocente, pero tampoco se merecía lo que le harían si lo pillaban. No moriría ni aunque ella pudiera arrancarle el talismán. Acabaría en una especie de limbo maldito dentro de Morrow. Elena ni siquiera se había planteado lo mucho que se estaba arriesgando Kane. Crowther e Ylva habían insistido tanto en el peligro que él suponía que jamás había pensado en la amenaza que la resistencia representaba para Kane. Siempre pensó que él estaba más a salvo que ella. La realidad no era así. Lo siento, no volveré a hacerlo. Lo juro, no volveré a menos que tenga una razón de peso. Me has dado tu palabra, espero que la mantengas. Sintió un nudo en el estómago. No confíes en mí. No confíes en la llama eterna. Somos unos mentirosos. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Me prefieres enfadado? Sentía que estaba a punto de derrumbarse solo con mirarlo. Se estaba quedando sin tiempo. Kane no era de fiar. Estoy cansada de la guerra. Estoy cansada de intentar salvar vidas.
y no conseguirlo, o de salvarlos y verlos morir más tarde de una forma aún más sangrienta. Es un bucle infinito, lo mismo una y otra vez. No sé cómo salir de él, pero tampoco sé cómo seguir haciéndolo. Creía que harías lo que fuera por los Holdfast. El precio cada vez es más alto. No sé si puedo seguir pagándolo. Supongo que hasta los mártires tienen su límite. Lo sorprendió mirándola de la forma que solo lo hacía cuando pensaba que ella no lo veía. El deseo que sentía Kane se le notaba en cómo brillaban sus ojos, pero no lo dejaba salir. Siempre se mostraba más cruel cuando era vulnerable. Kane siempre sabía cómo hacerle daño. Aunque su contrincante tenía la mano alrededor de su garganta, Elena sostenía la daga contra la suya y la palma de su mano le sujetaba el pecho. Lo estaba atravesando con su resonancia. Elena sentía el latido de su corazón como si lo tuviera en la mano. Se le escapó una risa por la sorpresa y los dos se quedaron muy quietos. Estaban tan cerca que casi rozaban sus rostros. Y ya está. Atraviésame, ahí mismo. Ella levantó la cabeza y lo miró intensamente. Kane la observaba en silencio. No iba a hacer nada por detenerla. Estaba a la espera. La sonrisa de Elena se desvaneció y lo contempló con horror. Esa amargura en sus ojos, por fin lo entendía todo. Había estado esperando a que lo traicionara. Lo notaba. Era calor en el vientre, una presión en el pecho, una palpitación en las venas. Lo atrajo hacia sí y lo besó. No fue un beso lento ni tierno, no fue un beso impulsado por el alcohol o la inseguridad. Fue un beso nacido de la rabia, la desesperación y un deseo tan ardiente que amenazaba con convertirlos en cenizas. Seguramente fuera un beso de despedida. Quería que Kane lo supiera, que entendiese que era real. Para ella siempre había sido real. Un dragón era un símbolo perfecto para los Ferron. Aunque en ocasiones se mostrara frío, levantaba muros de hielo a su alrededor, pero había fuego en su corazón. Había cosas que sencillamente tenían que doler. Se merecía ese dolor. En ese momento, Elena lo comprendió. Era suyo, y darse cuenta de ello le rompió el corazón. Obsesivo y posesivo, lo tenía en sus manos. Vaya, pareces satisfecha de haberte vendido como una puta barata. Ese era mi trabajo. Siempre supiste que esa era mi misión. Por supuesto, pero nunca pensé que lo conseguirías. No tenía pensado traicionar a la resistencia. Yo solo quería vengar a mi madre. En realidad da igual, has superado mis expectativas. O tal vez esté demasiado cansado y triste para alejarte de mí. Tú ganas. Buen trabajo. Parecía que estaba siendo sincero, pero no entendía a qué se refería cuando hablaba de vengar a su madre. ¿Vengarla de qué? Kane había cargado con la culpa durante años y había intentado enmendar sus errores de la mejor manera para vengarla, a pesar de conocer el terrible castigo que le aguardaba. No estoy fingiendo. Lo siento, siento mucho lo que pasó. No puedo volver a hacerlo. No puedo. No puedo preocuparme por nadie. No lo soportaría. Lo siento mucho, Kane. Se estaba disculpando por todo. Por primera vez, Kane Ferron se estaba mostrando como un ser humano. Elena había derribado sus muros,
había desmontado todas sus capas defensivas de maldad y crueldad, y había descubierto que tenía el corazón roto. Podía aprovecharse de eso. Kane no quería que lo salvaran, ella solo había empeorado las cosas. Nunca importó lo que ella creyera o dejara de creer, porque Kane siempre lo había sabido. He seguido las órdenes, no puedo elegirte a ti. Está en juego la vida de mucha gente. Lo sé. ¿Quieres que lo haga yo o te da igual? ¿Y qué pasará contigo? Cuando tú ya no estés, no lo sé. Siempre he sido prescindible. Así que tal vez me ofrezcan al siguiente espía. No bromees con eso. Quiero una respuesta sincera. Te prometí que sería tuya. Me obligaste a prometerlo. No he hecho más planes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo? ¿Lo de arrastrarse es algo literal o Elba tiene algo más constructivo en mente? Tendría que preguntar. Descúbrelo. Lo haré. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué te estás ofreciendo? Crowther tenía razón desde el principio. Los Ferron eran tan posesivos que preferían devorarse a sí mismos antes que renunciar a algo que consideraban suyo. Cuando arrestaron a Atreus, Kane estaba a salvo en la academia, pero su madre no. Ya sabes que la vivencia no siempre deja marcas visibles. Kane mató al Principado Apolo porque era la única forma de salvarla, pero ella nunca se recuperó. De niño, Atreus le hizo prometer a Kane que cuidaría de su madre, ya que lo culpaba de lo enfermiza que se volvió Enid después del parto. Sin embargo, ella se negó a abandonar Palladia y al final la tortura acabó con ella. Murió en casa, sí, pero su muerte no tuvo nada de natural. ¿Quieres saber qué queréis? ¿Qué prueba de lealtad estáis exigiendo? He cumplido mi misión. Ahora me es leal. Ya sabes lo que ha pasado. Lo que querías que sucediera cuando me mandaste allí. Simplemente voy un poco lenta. Se sentía usada y en el fondo entendía que así era como debía ser. Ella lo sabía y estaba dispuesta a cumplir órdenes. Era consciente de las consecuencias y entendía el sacrificio. No necesitaba que le prometieran nada a cambio, ni recompensas, ni reconocimiento, ni la vida eterna. Hacía lo que había que hacer porque era necesario. Sus superiores lo sabían y aún así le habían mentido. Ferron siempre supo que lo ibais a traicionar. Bueno, ya no puede negar la obsesión que siente. Creo que no sabe cómo dejarme ir. Tenías razón, los Ferron son posesivos de una forma autodestructiva y el sello de la espalda ha agravado más esa característica. Me considera una posesión. Kane dice que hará lo que queráis. Lo he hecho, lo he logrado. Sabía que Crowther había sido uno de los alumnos becados por los Holdfast. Había llegado a Palladia siendo huérfano, rescatado por ellos. Helena nunca se había planteado que sus historias pudieran parecerse. Mi familia y todo mi pueblo fueron masacrados por un nigromante. Se alzaron del suelo y me dejaron atrás, en la nieve, para que muriera. Yo me aseguré de distinguirme, mostrando que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Nunca quise la gloria ni me interesaba la fe. Simplemente sabía que alguien tenía que detener la putrefacción. Jamás me he arrepentido de mi decisión. Aquel relato era como una disculpa velada. Crowther la veía ahora
como un igual. Le habían dejado claro que estaba sola en esto, la habían vendido sin pensárselo 2 veces y para toda la vida. Kane os caló desde el principio. Al final, la única idiota he sido yo. Pero ya tenéis lo que queríais. He pasado 1 año intentando encontrar la forma de reemplazarte. Tengo que admitir que eres la integrante más excepcional de la llama eterna, y por ello te pido disculpas. Ahora que conocía el método que usaban los Holdfast a la hora de elegir a sus prodigios, sí que veía el paralelismo entre ambos. Habían dedicado sus vidas a estar solos y a ser útiles, porque eso era lo único que conocían.